y vamos a compartir pantalla. Listo, entonces la clase pasada nosotros habíamos hablado de los diferentes tipos de arranque. La idea era que ustedes abrieran los archivos que yo les compartí, eh, que analizaran cada uno de los sistemas y que sacaran sus conclusiones y que trajéramos las dudas, las inquietudes que tuviéramos acá en el, relacionadas con los montajes, las trajéramos acá a la clase. Eh, Hoy vamos a continuar con con los mismos conceptos. Vamos a relacionar todo lo que hemos hablado con la parte teórica de todo lo que conlleva o todo lo que implica una instalación trifásica. Ahorita con los compañeros del primer horario estábamos hablando o surgió la necesidad de analizar la conexión de un motor trifásico a una red monofásica. La vez pasada nosotros también habíamos hablado algo de eso. Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros conectar un motor trifásico a una red monofásica? ¿Qué opinan ustedes? Un motor Sí se trifásico puede con un condensador, ¿no? a una red monofásica. Digamos que acá tenemos R, S, y T y N y solamente disponemos de R y de N, por ejemplo. Podemos hacer esta conexión. ¿Sí? No sé si alguien de pronto la haya hecho o esté familiarizado con ese tipo de conexiones. He sabido que motores monofásicos sí se pueden conectar a bifásico, pero no sé esta partecita, sí, al contrario, como que Profe, si no estoy mal, eso se puede hacer con un variador de frecuencia. Sí, señor. Gracias, John. ¿Algún otro compañero? Ahorita dijeron algo de un condensador. ¿Quién fue? Creo que fue John. No, yo dije lo del variador, profe, pero también se puede con un condensador para darle el par de arranque. Lo que tengo entendido es que en esa situación el motor pierde una eficiencia, no sé cuánto porcentaje, pero sí pierde una eficiencia. Con el condensador, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a mirar. Entonces hay dos maneras de hacer esta conexión. Entonces una es con el condensador y la otra es con el variador de frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el condensador? El condensador simplemente es un elemento que va a almacenar energía, ¿cierto? Está almacenando energía. Cuando nosotros habíamos visto en cursos anteriores para que utilizábamos los condensadores en el tema del factor de potencia, lo que hacía el condensador que era, si teníamos una carga resistiva, perdón, una carga inductiva, habíamos dicho la vez pasada que esa carga inductiva, que por ejemplo es un motor, va a hacer que la corriente se retrase con respecto a la tensión, ¿cierto? Va a generar
un desfasamiento, perdón, un desfasamiento entre la tensión y la corriente. Y veníamos y lo corregíamos con el condensador. Veníamos y lo corregíamos con el condensador para que ese factor de potencia estuviera lo más cercano a uno. Es decir, que eh, la carga se comportara lo más posible a una carga resistiva. Eso es lo que hacemos entre una carga inductiva y una carga capacitiva, tratar de corregir ese desfasamiento. Entonces acá en este sistema, el condensador va a hacer lo mismo. Él va a desfasar una corriente 90 grados. Entonces si tenemos acá la alimentación, vamos a conectar, digamos tenemos esto así, y no disponemos de la tercera fase, nosotros vamos a sacar de esta misma fase un condensador y ese condensador lo que va a hacer es esa corriente desfasarla a 90 grados. Entonces esta idea la vamos a mirar a continuación con el diagrama fasorial para entenderla mejor. ¿Listo? Entonces esta forma de hacer esta conexión es válida siempre y cuando usted no vaya a esforzar demasiado o no necesite mucho par de arranque o no necesite acá demasiada carga. ¿Por qué? Porque va a perder eficiencia dependiendo del fabricante, dependiendo de la máquina. Esto va a funcionar a un 70%, a un 80%, a un 50%, dependiendo nuevamente del fabricante y de la máquina. ¿Qué sería lo correcto si estamos en esta situación? Tener un variador de frecuencia que tiene una tecnología PWM que a la entrada recibe acá una potencia monofásica y a la salida él genera por modulación de pulsos las tres líneas. Acá este sistema sí va a estar bien hecho. ¿Por qué se utiliza el condensador en lugar del variador de frecuencia? Por lo de siempre en cualquier industria, en cualquier actividad económica, el tema del presupuesto, ¿cierto? Siempre quisiéramos tener los mejores juguetes, las mejores herramientas, los mejores elementos. Cuando no tenemos acceso a esto, pues toca venir y hacer esto, que no es recomendable. ¿Listo? Entonces vamos a analizar esta parte para entenderlo de una manera más eh, exacta, de una manera más esencial, de una manera en la que veamos cuál es el fenómeno físico detrás de todo esto. ¿Listo? Entonces vamos a volver acá a la presentación. ¿Listo? Entonces los sistemas trifásicos, habíamos visto la vez pasada, son importantes por al menos tres razones. La primera, casi toda la potencia eléctrica, perdón, mira, así está grabando. Toda la potencia eléctrica se genera y se distribuye en forma trifásica, la forma más común. Entonces, nosotros podemos manipular ese sistema trifásico para sacar sistemas monofásicos, sistemas bifásicos o inclusive para aumentar el número de fases, como en la industria del aluminio, donde vamos a través de ese sistema trifásico generar un sistema de 48 fases. 48 fases. Entonces, si nosotros analizamos en el dominio del tiempo, nosotros sabemos que un sistema trifásico tiene esta forma, ¿cierto? Tiene las tres fases. Vienen desfasadas ¿cuántos grados? 120 grados, ¿cierto? Fíjese que acá se genera un rizado. Acá hay un rizado. En esa industria que estamos hablando, en la industria de 48 fases, si usted pone 48 fases acá, este rizado prácticamente que va a ser nulo.
quiere decir que prácticamente si esto es tensión, con respecto al tiempo, esto es tiempo, ese rizado va a desaparecer, ¿verdad? Prácticamente que tenemos acá un sistema de tensión continua. Entonces esos procesos de electrólisis, por ejemplo, necesitan precisamente esa corriente continua. Es un fenómeno físico que requiere de eso para la fundición del aluminio. ¿Por qué no utilizar, por ejemplo, un eh, rectificador de onda? Donde tenemos acá el rectificador y acá tenemos a la salida una corriente o una tensión continua. Corriente continua, tensión continua. Eso es corriente alterna. ¿Por qué no utilizar un rectificador? Todos sabemos que esto es electrónico, ¿cierto? Acá en esta industria de la que estamos hablando, necesitamos que esta tensión sea muy grande. Estamos hablando acá del orden de los 100.000 amperios, por ejemplo. Tratar de pasar 100.000 amperios por un elemento electrónico no es viable porque no va, físicamente esto no va a aguantar. Entonces, por eso se hacen estos procesos de generar esas 48 fases. ¿Cómo se genera? Con un transformador. Esto es un transformador. Acá tenemos la bobina principal, la bobina secundaria, y usted puede manipular acá esto de tal manera que ya no queden las fases a 120 grados, sino dividimos esos 360 grados en las 48 fases y nos va a dar algo como 8 grados. Se trata de manipular el transformador para que quede con esa disposición y poder hacer este proceso. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Que el sistema trifásico nos da esa opción de manipular o para obtener un sistema monofásico o para obtener más fases. ¿Listo? Entonces, estos son simples ejemplos de cómo podemos manipular ese sistema. La segunda razón por la que el sistema trifásico es importante es porque el sistema trifásico suele ser más constante comparado con un sistema monofásico, lo cual repercute en menos vibración. Entonces, volviendo a lo mismo acá, ¿ver? El tema acá de las pulsaciones, entre más fases tengamos, pues va a ser menos pulsante. ¿Listo? Entonces, el sistema trifásico va a tener menos vibraciones que un sistema monofásico. Y el tema acá de la instalación y la comparación que hay entre un sistema trifásico y uno monofásico en el tema económico. Entonces el sistema trifásico va a ser más económico porque va a requerir menos alambre que el monofásico respecto de la misma potencia instalada. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud hasta ahí, alguna observación. Listo, entonces en el curso pasado nosotros habíamos hablado de cómo se generaba la corriente alterna. Habíamos hablado de cómo se disponían acá las bobinas, qué función cumplía el estator, qué función cumplía el rotor. Habíamos hablado que acá lo que provoca el movimiento del rotor se llama motor primario, que puede ser un generador hidráulico, un generador térmico, un generador eólico. Habíamos hablado acá también de la disposición de las bobinas. Habíamos hablado también de la ley de inducción de Faraday, que nos dice que la variación de un campo magnético con respecto al tiempo nos genera una fuerza electromotriz a la salida. Habíamos hablado acá también de la corriente de excitación, de cómo cambiaba esa corriente de excitación con respecto al nivel de carga. Obviamente habíamos hablado que esto era un proceso automático, que cuando subíamos acá la carga, automáticamente
la corriente de excitación también aumentaba para aumentar el campo y que no se cayera la tensión. Habíamos hablado acá de las disposiciones de las bobinas, cómo físicamente están separadas 120 grados. En la vida real también habíamos dicho que no son solamente tres bobinas, sino son muchas más para reducir las RPM. Entre menos gire esto, mecánicamente es mejor para el generador porque va a tener menos fuerza centrífuga y va a requerir menos mantenimiento. Entonces, por eso es que se ponen más bobinas. Es importante notar que una cosa es la disposición acá de las bobinas y otra cosa son los grados que tenemos eléctricamente. ¿Listo? Eh, Habíamos hablado también acerca de las diferentes formas de conectar estas fuentes. Entonces, la más normal y la más utilizada es la conexión en estrella y la conexión en delta. Acá en la conexión en estrella tenemos acá un punto común donde convergen los negativos. Podemos sacar un neutro. Y acá donde el positivo va conectado al negativo de cada una de las fases, cerrando el circuito y quedando conectado en estrella. Perdón, en delta o en triángulo. Es importante también entender bien estos diagramas fasoriales, porque estos diagramas fasoriales es lo que nosotros analizamos cuando hacemos mediciones. Cuando usted va y conecta su analizador de redes, lo que va a encontrar es eso, esos diagramas. Por ejemplo, acá. Usted viene acá, conecta su analizador de redes allá a su carga y la herramienta le va a devolver esta lectura. Lo puede devolver así ¿qué? En este dominio o en el dominio del tiempo, dominio fasorial o dominio del tiempo. Ahorita nos decía una compañera acá en el primer horario que todo esto que estábamos hablando, ¿dónde lo utilizamos? Precisamente para eso, para venir y aprender a leer esa información que nos da la herramienta. Ella tenía la inquietud de que si podíamos hacer algo, alguna corrección, algún diagnóstico sin la herramienta. Obviamente que es difícil. Digamos, podemos hacer correcciones de ir a revisar visualmente, medir la temperatura, por el tema del ruido también. Muchas personas pues ya tienen esa experiencia de notar alguna falla sin necesidad de la herramienta. Obviamente que para ya hacer un diagnóstico más preciso, pues necesitamos de este tipo de herramientas y obviamente para venir a entender toda esta información, pues tenemos que primero entender qué es lo que nos quiere decir. Listo, entonces acá tenemos un concepto que es el de secuencia positiva y secuencia negativa. Fíjese que en secuencia positiva nosotros tenemos acá que detrás de la fase A viene la fase B y detrás de la B viene la fase C, es decir, secuencia ABC o secuencia positiva, ABC. Esto siempre va a girar en el sentido antihorario. Volvemos acá, secuencia negativa. Fíjese que ya no viene la B detrás de la A, sino viene la C. Es decir, es una secuencia A, C, B. En ambos casos, la distancia que hay entre cada una de de las fuentes es de 120 grados. Esto aplica cuando el sistema es balanceado.
que es el caso de los motores. El motor es una carga balanceada porque todas sus bobinas son iguales, están dispuestas a la misma distancia mecánica, por ende eléctricamente nos va a dar lo mismo en la parte eléctrica, los 120 grados eléctricos. ¿Listo? Entonces acá vemos cuál es la distancia entre cada una de las fases y vemos claramente que es de 120 grados. Fíjese que acá podemos hacer la medición tanto por arriba como por abajo. Si yo mido hacia abajo, siempre me va a dar menos. Entonces, si mido la distancia que hay entre A y C por debajo, son menos 240 grados, ¿ve? Pero también la puedo medir por arriba. Sería 120 grados. Entonces, cualquiera de las dos respuestas es válida. Lo mismo acá con la distancia que hay entre A y B. Podríamos decir que es de 240 grados, ¿ve? O más fácil, decir que son menos 120 grados. Lo mismo aplica acá con la secuencia negativa. Listo, entonces vamos a hacer este primer ejemplo para recordar todos estos conceptos. Listo, entonces ahí tenemos el ejercicio. Tenemos tres conjuntos de tensiones. ¿En qué dominio están estas tensiones? Esa sería la primera pregunta. Estamos ahí hablando de qué, de tiempo o de frecuencia. De tiempo, ¿cierto? Eso es una senoide. Lo primero que hacemos es pasarlo al dominio fasorial. ¿Listo? Entonces la escribimos. La tensión A sub n es igual a 200 con un ángulo de 10 grados. La tensión B sub n es igual a 200, como es un sistema balanceado, tiene que tener la misma magnitud, a menos 230 grados. Y la tensión C sub n es igual a 200 a menos 110 grados. Y la pregunta es, ¿esto es secuencia positiva o es secuencia negativa? Miremoslo ahí 30 segundos. ¿Negativa o positiva? Negativa. Eh, ¿Por qué negativa, Fabiola? ¿Cómo llegaste a la Porque conclusión? parece con menos. ¿Hiciste el diagrama fasorial? Más por menos. Listo, miremos a ver. Tenemos acá, vamos a tomar como referencia la fase A. La fase A está a 10 grados. Si acá tenemos 0 grados, está por encima, ¿cierto? Muy pegado al eje. Esa es la fase A. Luego dibujamos la fase B, que está a menos 230 grados. Entonces, por acá tenemos 90, por acá tenemos 100, menos 180, estoy midiendo por debajo, menos 90, menos 180, menos 230, sería por acá, ¿cierto? Esta es la fase B. Y la fase C estaría a menos 110 grados, es decir, acá tenemos menos 90, sería por acá. Esta es la fase C. Ahora sí podemos responder, ¿cierto? Esto gira en este sentido.
¿Es secuencia positiva o es secuencia negativa? Profe, es que no los veo bien ahí. Hacia arriba están los positivos y hacia abajo los negativos. No veo bien los símbolos. Jesús dice que positiva. Es positiva. Vea que esta es la positiva, ABC es positiva y ACB es negativa. Esto está girando en este sentido, antihorario. ¿Quién viene detrás de la A? La C, ¿cierto? Y detrás de la C viene la B. O sea que es una secuencia negativa, ¿sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe, ya lo entendí. No. Ya capté. Listo, bien. ¿Sí, Germán? Profe, mis compañeros tienen frío. Capto, profe, porque dice que va detrás. Esto va girando en sentido antihorario. Esto tiene un movimiento, esto va girando. ¿Por qué? Porque esto es la representación en el diagrama, en el dominio fasorial de esto de acá. Esto tiene un movimiento. ¿Por qué tiene un movimiento? Precisamente por esto de acá. ¿Sí? El rotor va girando. Como va girando, entonces la tensión puede tener un valor de cero y en un momento tener su valor máximo. ¿Cómo se representa eso? Eso se representa fasorialmente de esta manera. Esto va girando en este sentido. Detrás de la fase A viene la fase B y detrás de la fase B viene la fase C. Tiene un giro en este sentido. Si usted toma como referencia un punto, que acá estamos tomando como referencia el punto cero, detrás de la A, ¿quién viene? ¿Quién es el próximo por pasar por este lado, por esta posición? Sí, ya, La ahí C. Y detrás de la C, ¿quién ya viene? está muy claro. La B. Y detrás de la B, ¿quién viene? La A. Entonces, por eso Ok, esto se lo puede poner así. A, B, a ver, C, B, C, A o C, A, B. Las tres son la misma. Detrás de la C viene la A, ajá, detrás de la A viene la B. Entonces, esta secuencia, la que acabamos de dibujar acá, ¿es secuencia positiva o negativa? Negativa, ¿sí? Porque viene A, C, B. A, C, B, secuencia negativa. ¿Ya más claro? Sí, señor. sí, 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 ya perfecto. entendí. Listo, bien. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Papel y lápiz ahí, porfa. Acuérdese que para entender todo esto y cualquier cosa, toca hacer. Si no hacemos, es difícil. Listo, ahí tenemos el siguiente ejemplo. Leámoslo ahí en 10 segundos. Dice, dado que B sub B, es decir, la fase B, y nos dan sus valores del fasor, 110 a 30 grados, nos dice que hallen los otros valores, el A y el C, y ya nos dicen que tiene una secuencia positiva. Entonces tenemos que el fasor B es de 110 voltios en su magnitud y está a 30 grados. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Dibujar su diagrama fasorial y ubicar lo que ya sabe. ¿Qué es lo que sabe? El B. Está a 110, perdón, tiene una magnitud de 110 a 30 grados. Acá estamos a cero, 30 grados sería por acá, ¿cierto? Más o menos. Ese es el fasor B sub B.
Como es secuencia positiva, ¿quién viene detrás del B? El C. Vea, detrás del El B C. viene el C. ¿A cuántos grados? ¿A A cuántos, a cuántos grados 90 dibujo hacia ese? a 90, A -90, ¿cierto? 90 A -90. Porque grados viene detrás. negativo. Este es el C. 90 grados negativos. Exacto, vea. Como acá hay 90 y acá hay 30, entonces ya estarían a 120. Y por último dibujamos el A, ¿cierto? Detrás del C viene el A. ¿A cuántos grados? 50 positivos, 150 positivos. Exactamente, a 150 grados. Acá estamos a 90 grados. Sería por acá, más o menos. Y este sería el A. Entonces B sub C es igual. La magnitud es igual. 110 a -90 grados. Y B sub A, 110 voltios a 150 grados. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Fíjese que acá, como el diagrama, la suposición es que el sistema está balanceado, siempre tienen que estar a 120 grados, siempre. Y la magnitud va a ser la misma, ¿ve? 110, 110 y 110. Listo. Recordemos también acá la conexión estrella-estrella. Entonces, estrella en la fuente, estrella en la carga. Si nosotros medimos acá entre A y N, ¿qué tensión estamos midiendo? ¿O cómo se llama esa tensión? Esa tensión se llama tensión de fase. Si medimos acá entre A y B, ¿cómo se llama esa tensión? Tensión de línea. ¿Cuál de las dos es más grande, la tensión de fase o la tensión de línea? ¿Sí se acuerdan? La La tensión de línea. tensión de línea, la Ujú. tensión de línea, profe. Entonces la tensión de línea es más grande que la tensión de fase. ¿Cuánto más grande? Sería la siguiente pregunta. Raíz de 3, raíz cuadrada de 3 veces más grande. Que en todos los ejercicios, en todos los documentos que uno encuentra, siempre va a aparecer esto en los sistemas trifásicos. Raíz cuadrada de 3. ¿De dónde sale? Precisamente de esto que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que la tensión de línea es raíz cuadrada de 3 veces más grande la tensión de fase y además que es más grande, vea, tiene un valor más grande, está adelantada 30 grados. Importante tener eso en cuenta también. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde utilizamos eso. La otra conexión es estrella delta. Acá va a suceder lo mismo, pero con la corriente. Fíjese que acá tenemos la corriente que sale de la fuente. Esta corriente la llamamos corriente de línea. Y la corriente que entra a la carga, que la llamamos corriente de fase. También tiene esa particularidad. ¿Ve? La corriente de línea es más grande que la corriente de fase y está trazada 30 grados. O la corriente de fase está adelantada 30 grados con respecto a la de línea.
Ambas interpretaciones son correctas. En la conexión delta-delta ocurre lo mismo. Acá lo único es que la tensión de fase, tanto en la carga como en la fuente, es la misma. La otra conexión es delta estrella. Acá también tenemos que la tensión de fase corresponde acá a la tensión de línea, pero de la carga. Listo, para entender mejor estos conceptos vamos a hacer este ejercicio, un ejercicio muy sencillo. Y vamos a ir redondeando todo lo que hablamos. Listo, entonces tenemos ahí el ejemplo. Nos dice, calcule las corrientes de línea de la conexión estrella-estrella. Entonces las marcamos, ¿cierto? ¿Cuál sería esa corriente? Esta que sale de la fuente, ¿cierto? Acá tenemos el neutro, sale de acá, viene por acá, fíjese que es la misma de la línea, es la misma de la carga. A esta corriente llamémosla corriente IA. Acá tenemos la corriente IB y acá tenemos la corriente IC. ¿Cómo tienen que ser esas corrientes? IA tiene que ser igual a la corriente IB y a la corriente IC, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema balanceado. ¿Qué quiere decir que sea balanceado? Que la impedancia de la carga de cada una de las fases es igual, vean, las tres son iguales. Y la impedancia de la línea también es la misma. ¿Esta fuente está en qué secuencia? ¿Secuencia positiva o secuencia negativa? ¿Es secuencia ABC o es secuencia ACA? ACB, perdón. ABC. ABC, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tensión A sub n es igual, vean, 110 está a 0 voltios, a 0 grados, perdón. Luego viene la B que viene detrás, a menos 120 grados. ¿Sí ve? 110 a menos 120 grados, viene detrás. Y la otra está a menos 240, que es la C. Entonces, claramente este sistema es un sistema ABC, secuencia positiva. Me están pidiendo que calcule la corriente. ¿Con qué ley fundamental calculo esa corriente? ¿Cuál ley utilizamos ahí? ¿Ley de qué? La ley de Ohm, profe. La ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? La, Voltaje es cor- igual a intensidad por corriente. la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia, ¿cierto? Resistencia, Resistencia. Puedo la poner acá en impedancia. R o Z. Me toca utilizar Z, ¿cierto? ¿Dónde Sí, por utilizo la la R? impedancia. Cuando el sistema es de corriente continua. Acá como estamos hablando de corriente alterna, ya no hablamos de resistencia únicamente, sino de impedancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La impedancia es igual a la resistencia más la reactancia, que puede ser reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Si la ve, vea. Parte real, que es este 10, y parte imaginaria, que es el J8. Lo mismo acá en la impedancia de la línea. Parte real, parte imaginaria. ¿Cuánto vale la impedancia total por cada fase? Sumamos, ¿cierto?
Sumamos la parte real con la parte real, nos da 15. Entonces la impedancia es igual a 15 y la parte reactiva es menos J2 más J8, que nos daría J6. Fíjese que para cada una de las líneas es lo mismo. ¿Listo? Entonces simplemente venimos y reemplazamos acá. Entonces la tensión es 110 a un ángulo de 0 sobre la impedancia, que es lo que acabamos de sumar. Sería 15 más J6. Venimos y resolvemos en la calculadora, obviamente. Se puede hacer a mano, pero no es el objetivo. Entonces nos daría 110, perdón, 110 a un ángulo de 0 grados sobre 15 más J6. 15 más 6J o J6, da lo mismo. Vamos acá donde dice más y sacamos la información en coordenadas polares. Nos daría 6.8 a menos 21.8 grados. Medido en amperios. ¿Qué corriente es esa? La corriente IA, porque utilicé esta tensión, vea. ¿Cuánto vale la corriente IB? ¿Tengo que volver a hacer todo esto? ¿Hay que volver a hacer todo el procedimiento? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque el sistema está balanceado y sabemos que la corriente va a ser la misma en magnitud. ¿Qué es lo que va a cambiar? La dirección. Entonces, hacemos acá nuestro diagrama fasorial y tenemos la primera respuesta. La primera respuesta es, la corriente IA está a menos 21.8 grados, es decir, por debajo. Entonces se puso lento. Esta es la corriente IA. Dijimos que secuencia positiva detrás de la A, ¿quién viene? La B. ¿A cuántos grados? A B, ¿A cuántos grados a vendría la B? menos 141.8. A menos 141. A menos 141.8 grados, correcto. Que es la distancia que hay entre este punto y este punto, en grados. La corriente IB. Y la corriente IC, ¿dónde estaría? Corriente IC es igual, sabemos que tiene la misma magnitud, pero ¿a cuántos grados? Tenemos que sumarle, A 91 más o menos positivos. tenemos que sumarle acá 120 grados a partir de este vector, ¿cierto? Hacia acá. Entonces sería 120 menos 21.8. 120 menos 21. Ay. Alguien que me ayude ahí con esa suma mientras reinicio esto. Ya esto está que saca la mano. Perdón. 98.2.
Gracias. Entonces acá tenemos 90, 98.2 sería por acá. Y esa sería la corriente IC. 98.2 grados. Eso medido en amperios. Fíjese que como esta corriente es simétrica, sabemos que está asociado también a un campo magnético, que ese campo magnético también va a ser un campo magnético rotatorio. Volviendo acá. Acá tenemos un campo magnético en nuestra bobina, en el interior del motor, véalo, y ese campo magnético va a ser giratorio, pero es homogéneo, porque la distancia es de 120 grados, entonces esto está funcionando correctamente. Volviendo acá al caso de la vida real, a la falla que estábamos hablando, de conectar un motor a una fuente donde solamente le vamos a poner un sistema monofásico al motor trifásico. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya no tenemos esos 120 grados, sino que el condensador solamente nos va a dar 90 grados. Quiere decir que en un diagrama fasorial de estos, esto ya no está a 120 grados, sino estaría por acá a 90 grados entre una fase y otra. Esto estaría acá entre estos dos, sería un ángulo recto. El campo ya no es homogéneo. ¿Y qué va a pasar con el motor? Ya no va a trabajar de manera correcta, sino que va a trabajar con el campo asimétrico, y esto va a provocar Irregular. que el motor no trabaje a su 100%, sino trabaje a un 70%, a un 80%, a un 60%, a un 50%, dependiendo del tipo de motor, de la calidad también del motor y de qué carga también se le vaya a poner. Depende mucho de la carga. Si la carga es liviana, no va a necesitar mucho par de arranque, usted le va a poner que trabaje al 80%. Entonces es algo tolerable. Si ya usted le pone mucha carga, empieza a trabajar un 50%. También se estila no solamente a poner un condensador de arranque, sino un condensador de estado estable, de operación estable. Tiene dos condensadores, uno de arranque y uno para su funcionamiento nominal. ¿Listo? Entonces ahí ya sabemos por qué debemos hacer mejor la conexión a través del variador de frecuencia en lugar de utilizar el condensador. Volvemos a lo mismo, al tema del presupuesto, que al final es el que nos da la viabilidad de hacer una cosa u otra. Listo, no sé si tengamos ahí alguna otra inquietud. Les voy a compartir la asistencia, porfa, para que la vayamos llenando. Compartimos acá por el grupo. Me confirman, porfa, si pueden abrir el enlace. Sí, ya abrió. Listo, gracias. Tomémonos entonces un descanso. Faltan 2 minutos para las 9. Veámonos a las 9:10 y continuamos con la presentación. Listo, 9:10.
Listo, entonces vamos a continuar. Vamos ahora a resolver este ejercicio también relacionado con lo que acabamos de ver. Listo, entonces vamos a copiarlo por acá rápidamente. Listo. Analicémoslo. Nos dice un generador trifásico balanceado conectado en Y con una impedancia de 0,4 más J03 por fase se conecta a una carga balanceada conectada en Y. Es decir, el sistema es YY. Entonces lo primero que hacemos es dibujar nuestro diagrama. Siempre es lo más lógico, ¿cierto? Para darnos una mejor idea de lo que estamos haciendo. Hacemos la conexión. Listo, ahí está. Entonces tenemos acá las fuentes. Y tenemos acá las cargas. A esta carga llamémosla por simplicidad ZL. Como el sistema está balanceado, el ejercicio nos dice que es balanceado, entonces esta ZL es la misma para las tres. Listo, ahí estamos bien. El ZL es igual para las tres. Nos dice que, entonces tenemos acá la fase A, la fase B y la fase C. Ya tenemos A, B y C, ¿cierto? Lo primero que hacemos. Ahí están las tres fases. Nos dice que A sub n, es decir, la tensión que hay entre este punto y este punto es de 120 a 30 grados. 120 a 30 grados. Acá es más, acá es menos, acá es menos, más, menos y más. Acuérdese que el menos siempre va conectado acá al menos. Listo, entonces hasta ahí no hemos hecho nada, simplemente convertir acá en el diagrama lo que nos están diciendo acá en palabras. Fíjese que nos dan tres impedancias, la impedancia de línea, la impedancia de carga y la impedancia del generador. ¿Qué es la impedancia del generador? La impedancia del generador está asociada a su parte física, a las bobinas tienen una parte de cobre y tienen una parte de hierro, ¿cierto? Que es el núcleo. A eso se refiere
cuando nos dicen la impedancia de la fuente o de la impedancia del generador. Lo mismo la línea tiene su propia impedancia por su naturaleza. Sabemos que tiene pérdidas resistivas, pérdidas capacitivas, pérdidas inductivas, debido precisamente a esa impedancia y a la naturaleza de construcción de ese cable. Y la carga, lo mismo, cualquiera que sea, un motor, una resistencia, un condensador, tiene implícitamente también su impedancia. Entonces, tanto la impedancia de la fuente, la impedancia de la línea y la impedancia de la carga están en serie. Quiere decir que la podemos sumar. Podemos sumar estos tres números que tenemos acá. Este de acá, con este de acá, perdón, con este de acá, con este de acá. ¿Cuánto nos daría esa suma? Ahí está fácil. La parte real es sumar 0,4 más 24 más 0,6. ¿Nos daría cuánto? 25, ¿cierto? Fíjese que estos problemas los hacen así números cerrados por simplicidad. Y la parte imaginaria lo mismo, vea, 0,3 más 19 más 0,7, eso nos da 20, ¿cierto? J20. Entonces ya reducimos la impedancia de la fuente con la impedancia de la línea, con la impedancia de la carga en una sola, que es esta de acá. Me están pidiendo las tensiones de línea, es decir, la tensión que hay entre A y B, la tensión que hay entre B y C, esta tensión de acá, y la tensión que hay entre C y A. Nos dieron un valor acá de tensión de fase y nos están pidiendo las tensiones de línea. ¿Cómo resolvemos entonces el problema? Sencillo. Simplemente vamos acá y miramos lo que nos dice ya lo que está preestablecido. ¿Vea? Es este diagrama fasorial. Como el sistema es balanceado, entonces tenemos A, B y C. La tensión que hay entre A y B va a ser la misma tensión de A, solamente que adelantada 30 grados y multiplicada por raíz cuadrada de 3. Vea que la tensión entre A y B es más grande que la tensión de fase. Como es simétrico, vea que ya encontrar la tensión BC y la tensión CA, pues es muy sencillo. Simplemente ya con el valor de A y el valor de AB, lo otro ya sale por simple inspección, por simple análisis fasorial. No hay que hacer más números. Solamente hacemos un número acá, un cálculo. Y es lo que vamos a hacer a continuación entonces. Si sabemos que la tensión entre A y el neutro es de 120 a 30 grados, quiere decir que la tensión de B y de C son iguales en magnitud, 120, 120. ¿Cuánto valdría la tensión B en grados? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuánto en cuenta? Esa sería la C, porque acuérdese que es un sistema ABC. Sería Menos 90.
Menos 90 grados. Gracias. Menos 90. Gracias. Menos 90. Y la C, claramente, ahí sí le sumamos los 120. Acá le restamos 120. Y acá le sumamos los 120. ¿Listo? Para que no nos confundamos. El sistema es ABC. ¿Cuánto vale entonces la tensión? Vamos a ponerla acá de otro color. La tensión entre A y B. Va a valer 120 por raíz de 3 a un ángulo de ¿cuánto? Según esto, vea que la tensión AB está adelantada 30 grados. Es decir, que acá quedaría a 60 grados. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto es en voltios. Vea, tensión AB está adelantada con respecto a la A 30 grados y es más grande por raíz de 3. Es lo que acabamos de hacer acá. ¿Cuál es la otra tensión? La que viene detrás. Vea, detrás de AB viene la tensión BC. 120 por raíz de 3. ¿A cuántos grados? Menos 60. Menos 60 grados. Muy bien. La tensión CA tiene la misma magnitud. ¿A cuántos? Es esta de acá, vea, la CA. ¿A cuántos grados tiene que estar con respecto a la AB y a la BC? 120, ¿cierto? Todo es 120. ¿Cuánto es la CA entonces? A 180. 180 grados. O menos 180. Ambas respuestas son válidas. Más o menos 180. Porque usted puede hacer la medición tanto por arriba como por abajo. Y le va a dar lo mismo. Entonces esto es igual a 120 por raíz de 3. ¿Cuánto es? 120 por la raíz cuadrada de 3. Esto nos da 207.8. Vamos a aproximarlo a 208. 208 a 60 grados. 208 a menos 60 grados. 208 a 180 grados. Vamos a dejarlo positivo, pero la respuesta negativa también es válida. Listo, entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Simplemente aplicar este concepto del diagrama fasorial para la para la conexión Y-Y. ¿Dónde utilizaríamos todo esto? En lo que estamos hablando de la lectura de estas herramientas. Entonces usted hace su conexión, deja esto allá una semana, 15 días, 3 días, lo que sea, y él le va a dar una información, bien sea acá en estos diagramas fasoriales para el tema del desfase, o en estos diagramas en función del tiempo para el tema de los armónicos. Después hablamos de eso con calma.
Esa sería una aplicación de lo que estamos haciendo ahorita, de tratar de entender eso. La otra aplicación sería eh, en las instrucciones que usted le pueda dar a un microcontrolador, a un PLC. Sabemos que los lenguajes de programación, desde el más sencillo, como los que hemos trabajado acá, el Tinkercad, los más avanzados como el MATLAB, el LabVIEW, usted tiene que darle instrucciones. Esas instrucciones, usted se las da en un lenguaje lógico, en un lenguaje matemático. Entonces, si usted entiende esto, si usted domina todo esto, tiene la posibilidad de ya ir a hacer una programación de dichos elementos, que es la idea, ¿cierto? La idea es que continuemos con la formación, ya mirando la lógica de esos PLC, no quedarnos en lo que ya sabemos, en lo que estamos acostumbrados a hacer, sino tratar de avanzar. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bien, profe, súper bien. A mí me gusta. Listo, bien. Esa es la idea, que tengamos la disposición, que hagamos los ejercicios, que tratemos de entender, que aprovechemos el tiempo. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud respecto al ejercicio, a la respuesta. Como les estaba contando, estos ejercicios yo los saco ahí del libro que les compartí, entonces no dejemos el libro allá tan archivado, tan arrumado, tratemos de utilizarlo. Digamos, usted hace esto y ahí el mismo ejercicio le da la respuesta. A ver, acá están las respuestas. Usted viene y verifica que sea lo mismo que hayamos ahí. Digamos, acá en la última respuesta pusieron negativo, acá nosotros la dejamos positivo, no importa. Acá habíamos dicho que es más o menos. La otra parte, la otra pregunta era hallar las corrientes, la corriente de línea. Entonces vamos a completar el ejercicio. Entonces la corriente IA es igual. ¿Qué es lo importante acá? De pronto acá nos cuesta un poquito el tema de los números complejos, pero lo que sí no nos puede costar es el análisis eléctrico. Saber cuál es la tensión que estamos midiendo, cuál es la corriente, cuál es la impedancia, tener claro el concepto de impedancia, la impedancia de línea, la impedancia de fuente, la impedancia de la carga. Eso sí tiene que quedar claro. La parte matemática, pues ya con la práctica, uno la va perfeccionando, que sigue siendo importante. Lo que les decía ahorita para el tema de la programación de los microcontroladores, usted tiene que hablar este idioma pues lo mejor posible. Sabemos que esos software cada vez son más intuitivos, son más sencillos de manejar, son software de muy alto nivel. Cuando uno habla de lenguajes de programación, entre más, cuando dice lenguajes de alto nivel, quiere decir que es más sencillo para la interfaz máquina-hombre. Cuando usted le dice en un lenguaje de bajo nivel, es más complicado. Lenguajes como C, lenguajes de máquina son mucho más difíciles de asimilar. Listo, acá estamos hablando entonces de hallar esta corriente. La corriente IA, la corriente IB y la corriente IC. La corriente IA, entonces es esta tensión sobre esta impedancia, fácil, que ya conocemos el valor. Entonces la corriente IA es 120 a un ángulo de 30 y como la impedancia es la misma para todos, utilizamos esto, 25 más J20. 25 más J20. Vamos a la calculadora y eso nos da 120 a un ángulo de 30 grados sobre 25 más J20. 25 más J20 o 20J. En coordenadas polares, esto nos va a dar
3.75 a un ángulo de menos 8.6. Menos 8.6, esto en amperios. ¿Cuánto valdría entonces la corriente B y la corriente C? Lo mismo, ¿cierto? En magnitud tiene que ser lo mismo porque es la misma impedancia. 3.75, ¿qué es lo que cambia? El ángulo, ¿cierto? ¿Cuánto valdría entonces el ángulo de B? Restarle a este número 120. Sería menos 128.6 amperios. Y el C, sumarle a estos 120. Entonces sería 120 menos 8.6. Sería 111.4. 111.4 amperios. Listo, entonces, como les decía, ustedes vienen y verifican acá las respuestas. De ahí nos dio. Acá aparece negativo, acá debería ser esto positivo. Vea que ahí también hay sus errores. Tiene sus errores. No tendría sentido que fueran negativos porque estarían muy pegados estos dos, ¿no? No quedaría con la distancia de 120 grados. ¿Sí? Entonces, por eso siempre no nos podemos confiar en su totalidad de lo que encontremos ahí en internet. Siempre es bueno saber hacer todos estos procedimientos para encontrar los errores. Ese sigue siendo el plus del ser humano, ¿cierto? Ahorita con el tema de la inteligencia artificial, si usted va y le pone a Gemini o a ChatGPT que le resuelva esto, toca mirar a ver si vota la respuesta que es. Estaría bien hacerle esa prueba. Les queda de tarea poner esa foto ahí en alguna inteligencia de estas. Listo. Sigamos con la presentación. No sé si tengamos alguna inquietud ahí adicional. Profe, pues no Señor. creo que ChatGPT o Gemini le saque como tal, digamos, el dibujo así especificado, ¿sí? Mm, Me imagino que le dará las respuestas normales, pero Sí, no creo que le saque a numérica. uno como el... Numérica. Yo ahorita esta tarde hice la prueba. En ChatGPT me botó las respuestas, también con errores. El diagrama fasorial no lo hizo. En Gemini sí hizo el diagrama fasorial, pero lo hizo mal. De pronto es porque estoy utilizando también versiones gratuitas. Tocaría mirar una versión de pago a ver si bota la respuesta correcta. Lo que no quiere decir que no nos apoyemos de esa herramienta. Hay que apoyarse, pero, Pero en- también hay que verificar. exacto, entendiendo la palabra apoyo. Es un apoyo, más no ir a confiarse a lo que es. Porque usted le pone, y si usted no encuentra el error, usted llega y dice, no, pues sí, es lo que me está diciendo ahí, pero lo que todavía es una tranquilidad que todavía pues, se necesita de la intervención humana. Vamos a ver de aquí a unos años cómo es eso, que pues evidentemente eso va a seguir perfeccionándose. Vamos a ver cómo es esa evolución de esa inteligencia artificial. También el tema de la programación es bastante útil, pero lo mismo, hay que saber interpretar el código, saber interpretar el flujo de datos, o si no, pues nos confiamos ahí en lo que nos diga y no hacemos nada. Hay que saberla utilizar. Nos puede quedar más perdido de lo que está si no interpretamos bien la inteligencia artificial. Sí, claro, nos puede confundir peor. Como les digo, es una tranquilidad porque podemos seguir estudiando. Digamos que de aquí a 10 años todavía van a
a necesitar las industrias de la mano y del hombre todavía, de los ingenieros, de los operarios, de todo, porque hay cosas que todavía no se han perfeccionado. Digamos, hay tareas que necesitan sí o sí eh, de las manos, o sea, de si van a hacer un robot o si van a hacer una automatización, tiene que tener ese robot de una forma humanoide, por cómo están hechas las máquinas. Entonces todavía esto, y más acá en Colombia, está todavía en evolución. Hay que saber utilizar esas herramientas. Hay personas, digamos, que de pronto son reacias a acoplarse a esa tecnología. También es un error. Si usted no utiliza esas herramientas, hay gente que sí las utiliza y las sabe utilizar bien y le saca provecho. Ya queda uno rezagado. Estamos en un mundo competitivo. Si usted no se acopla a lo que todo el mundo sabe, es difícil eh, seguir avanzando y seguir progresando. Me ocurrió que ya digamos que fui, eh, acá yo vivo acá en Suba, estuve en un polideportivo, con mi sobrina a llevarla al parque. Cuando salimos me dijo que quería comerse un helado. Fuimos ahí a una tienda que queda al frente del polideportivo y fuimos a pagar, no tenían efectivo, íbamos a pagar por Nequi y resulta que en la tienda no, el señor no recibía Nequi. Y el señor con mala actitud pues dijo que no recibe, que solo en efectivo. Pues está grave porque tiene el punto estratégico ahí afuera del parque. Y si no va a aceptar Nequi, pues está grave porque, o sea, es algo ilógico, ¿cierto? Lo mismo pasa acá con todo lo que estamos hablando. Si usted no se acopla a una tecnología moderna, a todo esto que estamos hablando de la inteligencia artificial y no la sabe utilizar bien, grave, estamos graves. Listo, continuemos con la presentación. Entonces nos queda de tarea verificar en las diferentes inteligencias estos ejercicios. Observemos ahora este ejemplo. Acá claramente nos dice que es desbalanceado. Justifiquemos por qué es desbalanceado con los criterios que estábamos hablando. ¿Por qué ese sistema está desbalanceado? Profe, porque en una parte nos está diciendo que tiene 120 a 0 grados, ¿no? Y más abajo nos está diciendo que 120 a 120 grados. Y en la otra tenemos a 120 menos 120 grados. Tiene diferentes cargas por línea. Listo, miremos el tema de la fuente primero. Fíjese que esto está balanceado. Si usted hace el diagrama fasorial de estas tres tensiones, está balanceado, porque están precisamente a esa distancia de 120 grados. Vean. Es una secuencia positiva. A, B, C. Detrás de la A viene la B a 120 grados. Y delante de la A viene la C a 120 grados. O sea, la fuente está balanceada. Si nosotros miramos la carga sí está desbalanceada, claramente. Porque en A tenemos una carga inductiva, en B tenemos una carga resistiva y en C tenemos una carga capacitiva. Está desbalanceado en la carga,
no en la fuente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor, ya, gracias, profe, ya la pillé, Sí, sí, señor. señor. Listo, bien. ¿Podemos utilizar las mismas técnicas que estamos utilizando ahorita en los sistemas balanceados? Claramente no, precisamente porque esas técnicas, es decir, todos estos diagramas ya preestablecidos de raíz de 3, de 30 grados, solamente aplican cuando el sistema es balanceado. Cuando el sistema es desbalanceado, ¿cómo lo resolvemos? Toca aplicar las leyes de Kirchhoff. Ustedes se acuerdan, sobre todo los compañeros que estuvieron en los cursos previos de electricidad básica, que nosotros hicimos unos ejercicios de la ley de tensiones de Kirchhoff, que teníamos circuitos de este tipo, donde teníamos unas resistencias conectadas a unas fuentes con esta disposición, con esta topología, que preguntábamos si esto estaba en serie, en paralelo, cómo estaba esto. Llegamos a la conclusión que era un circuito mixto, que no lo podíamos reducir, sino que tocaba analizar acá la corriente I1, la corriente I2, y nos salía un sistema 2x2, ¿se acuerdan? Que hacíamos acá una matriz basada en las corrientes y salía también un vector donde teníamos los valores de tensión de la fuente y acá esto dependía de los valores de estas resistencias. ¿Sí? Estos eran valores ahí numéricos que nosotros sacábamos acá la inversa de esta matriz y la multiplicábamos por esa vector. ¿Sí se acuerdan? ¿O no tanto? Sí, sí, señor. ¿Listo? Sí, Entonces acá lo mismo pasa con esto. Acá tenemos que analizar el circuito malla por malla. Hay dos mallas, entonces tenemos la corriente I1 y la corriente I2. ¿Qué va a pasar con estos factores? Estos son números reales. Estos acá son números reales, porque son resistencias. Acá como tenemos inductores y capacitores, ya estos no van a ser números reales, sino números complejos. Pero va a ser exactamente lo mismo, el mismo análisis. Una vez que usted haya formado acá la matriz y el vector, simplemente va y mete esos valores en la calculadora y ahí le va a dar la respuesta. Este ejercicio lo saqué del libro, es el ejemplo 1210, entonces ahí les queda de tarea ir a revisarlo. Ahí está toda la explicación, paso a paso. Por favor, vaya y revíselo. Listo, no tenemos excusa, el libro es gratis, la calculadora es gratis, solamente es ir a dedicarle un poquito de tiempo. Si usted va y le dedica tiempo y no lo puede hacer, eso no es tiempo perdido, porque algún concepto queda en la cabeza. En algún momento más adelante puede que lo entienda. Esa es la forma de aceptar la frustración. Pero si no hacemos nada, pues peor. Listo. Hay un concepto importante que es el tema de la medición de potencia. Cuando nosotros hablamos de batímetro, estamos hablando de un instrumento que mide qué potencia, Los vatios. qué es qué potencia, porque tenemos diferentes tipos de potencia, ¿cierto?
¿Se acuerdan del triángulo de potencia? Esta potencia se llama potencia compleja, esta potencia se llama potencia activa y esta potencia se llama potencia reactiva. La potencia activa también tiene una potencia que es la potencia instantánea, acuérdese que es en el dominio del tiempo, y una potencia promedio. Todos estos conceptos toca tenerlos bien claros para cualquier cosa que usted vaya a hacer. Si va a ir a mirar el analizador de redes, si va a ir a mirar el PLC, todo esto toca tenerlo presente. Acá hay un ángulo que está asociado con el factor de potencia, que es igual al coseno de ese ángulo. ¿Se acuerdan? Que tocaba corregirlo. El tema de las unidades, ¿se acuerdan? Ahora sí, la potencia activa la medimos en vatios. La potencia reactiva la medimos en... ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? Voltiamperio reactivo. La potencia compleja la medimos en ¿qué? Voltiamperios. Esta es potencia compleja porque tiene dirección y tiene magnitud. Hay otra que se llama la potencia aparente, ¿se acuerdan? Que también aparece mucho en los libros y en los catálogos de los motores. La potencia aparente de los transformadores. Simplemente la magnitud de este vector. La compleja es magnitud y dirección. Entonces lo que está haciendo el batímetro está midiendo es esta potencia, la potencia activa del sistema. ¿Cómo conectamos el batímetro? Voy a mirarlo acá en esta gráfica que es más elocuente. Él tiene una bobina de corriente y una bobina de tensión. Vamos a buscar acá en una de estas imágenes a ver si nos sale acá en esta. Esta es la que estamos viendo ahorita. ¿Dónde sale esto? Ah, listo, entonces fijémonos en esta imagen. Este aparato se llama analizador de redes. Funciona igual que un multímetro. El multímetro tiene incorporado varias funciones. Entonces tiene el ómetro, hablando del multímetro, tiene el ómetro, tiene el amperímetro, tiene el voltímetro, tiene para medir la capacitancia también, algunos modelos. Lo mismo pasa con este elemento. Tiene la capacidad de medir esa potencia activa, además tiene la capacidad de medir los armónicos, tiene la capacidad de medir el factor de potencia. ¿Sí? Entonces acá él va a tener 6 bobinas, perdón, 3 de corriente y 3 de tensión. Vean las de corriente cómo son. ¿Sí las ven? El cable rojo que está envolviendo el cable del sistema. Y las bobinas de tensión van conectadas tal cual como vemos acá en el diagrama. ¿Ve? Entonces tiene la bobina de corriente para medir la corriente de cada fase y la bobina de tensión que van acá en un punto común. Pero fíjese que está midiendo es potencia activa. Por eso la importancia de saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos midiendo. Porque si usted le dicen, bueno, vaya y mida. Una cosa es saber conectar acá, otra cosa es interpretar esta información. ¿Dónde conecto? ¿Dónde mido? ¿Cuánto tiempo dejo eso? ¿Sí? Son cosas. Entonces depende del presupuesto. Si usted quiere un análisis más exacto, pues tiene que dejar esta herramienta 8 días, 15 días. Estas herramientas hay marcas de marcas. Digamos, esta Fluke
Todos sabemos que pues es una herramienta bastante confiable. ¿Dónde va usted a necesitar esta herramienta confiable? En una industria donde todos sus elementos pues sean elementos delicados, elementos costosos. En las grandes fábricas pues usted no va a especular ir a medir con un multímetro de esos baratos, ¿cierto? Tiene que hacer mediciones correctas porque de ahí depende de la salud de estos elementos que son bastante costosos, ¿no? Lo mismo la persona que va a ir a hacer esa medición. Tiene que ser una persona que conozca lo que está haciendo, sepa lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces ahí lo que estamos midiendo es potencia activa. Después vamos a mirar cómo medimos el tema de los armónicos. ¿Qué cargas producen esos armónicos y cómo se corrige? Acá hay otro método que se llama el de los 2 batímetros. Simplemente conectamos 2 bobinas y la otra línea la dejamos para conectar el punto común. Fíjese que acá está, es como si fuera una caja negra. No nos importa qué haya ahí en esa caja. Si está conectado en estrella, si está conectado en delta, si es balanceada, si es desbalanceada, no nos importa. Entonces no nos importa cómo está conectado todo este sistema, podemos aplicar el método. Y la lectura tiene que ser la misma que con el método de los 3 batímetros. Tiene que coincidir. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejercicio numérico donde calculamos la corriente. Ustedes ya pueden resolver este ejercicio porque es un sistema balanceado, está sencillo. Por ejemplo, ¿cómo es este sistema? Sistema YY. ¿Sí? Ya no es tan evidente, ya no es tan visual como el que estábamos haciendo, pero usted tiene que identificar cómo es esa conexión. Tiene que estar en la capacidad de eso. ¿Listo? Entonces, este lo podemos hacer numéricamente, porque pues no contamos con el simulador. Y tienen que llegar a esta misma respuesta. ¿Listo? Entonces traten de hacerlo. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Entonces nos queda este fin de semana para que revisen lo que vimos hoy. Revisen la presentación. Han podido abrir los archivos que les envié la semana pasada, pues traten de hacerlo. Ya revisan la grabación, ya saben cómo eh, enrutar los archivos, entonces ya no tenemos excusa. Listo, entonces gracias por la participación de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos la otra semana. Listo, nos vemos el martes. Feliz fin de semana, feliz descanso y gracias por la participación. Muchas gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Listo, Buenas gracias a noches. ustedes, que descansen. Gracias. Listo, profe, gracias. Buenas noches. Listo, buenas noches a ustedes, gracias. Que descansen.